Hola, ¿qué tal, Pau? Bienvenido a Cineforum y profesor también. Estamos Hola. aquí los tres. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Sí? ¿Se me oye? Hoy gafas de pasta, ¿eh? Aquí. Bueno, ¿Se me oye? Sí, se te sí. oye. Al Ah, profesor vale, ahora ok. sí. Y como dice Pau, un programa denso. Se nos viene. Denso. Hombre, gafas de pasta. Una Ah, no, me he película. dejado mis gafas en casa de mis padres y estas son de Marta y me las ha dejado, porque si no, no. Pues Ay, igual. te sirven igual. Es Son de curioso. cerca, son de cerca. Son de estas de bazar, que Ah, tienen. Es que son lupas, vamos. bueno, pero quiero decir que tiene hay de diferentes Sí, pero graduaciones de lupa, tene- ¿no? tenemos lo mismo, lo mínimo. Ya, ya, ya. Pues Vale, igual vale. como que le quedan mejor, ¿no, Pau? Profesor, Sí, yo hoy. lo veo Bueno, veo que bien, hay, lo veo se ve bien. un reflejo aquí, ¿no? Que, bueno, se me Tiene ve. un punto de Groucho, ¿no? De Groucho, bien. Vamos bien, entonces. Pues vamos a ver cuántas simpatías levantamos con la película de hoy, con este pedazo de blockbuster que nos ha traído el profesor José Luis Guerín. ¿Lo digo bien? ¿Es Guerín? ¿El acento está en la I? Guerín, Porque sí, sí. que en la copia de España con Amor he tenido que pillar la copia, profesor, que venía con libreto. Está publicada en Blu-ray. Tren de Sombras, la película que ha elegido el profesor hoy. Y claro, me hace gracia porque ponían el acento en José, pero luego no le ponían acento ni a Luis ni a Green. Y digo yo, hombre, pues o lo pones todos o no lo pones, porque es José Luis Guerín, director que... profesor, pues esa es la casa nostra, ¿no? Es de Barcelona, y de nuestra quinta además, lo tiene todo. Y un poco más y estudio, yo quise entrar en la Pompeu Fabra, en la misma universidad. Qué bonito hubiera sido haberlo pillado de, no sé, de profesor. Daba clases ahí, qué bueno. José Luis Garín, oh, ¿tú lo conocías? Lo conocía y había visto por lo menos un par de películas suyas. Ah, Una Innisfree que yo creía, estaba convencido de que era una película que tenía grabada en beta, en mi biblioteca de beta, y esta semana que he estado en el pueblo la he buscado como un loco y no la he podido encontrar, ni en beta ni en VHS, pero yo estoy convencido que en algún momento esa película la tengo en soporte físico de antiguo, la vi hace muchísimos años y no la he podido volver a ver porque no la he encontrado. Y luego también conocía En Construcción, que esa sí que es, creo, mucho más moderna y tengo la copia ahí en DVD, ¿no? Es la peli sobre la construcción de un edificio ahí en la Rambla del Raval, que está al lado de la Filmoteca de Cataluña, que también tiene mucho que ver con esta película. Sí, era la película que no sabía que era de él y que digo, y la he vuelto a ver porque está en YouTube y digo, hombre, pero si es el de En Construcción, este es José Luis Guerín. Porque cuando el profesor lo anunció, a mí me sonó tan chino como el barrio que ya no reconocemos, que en el documental vemos ahí desde 1985, que es verdad, que está la nueva filmoteca y algún hotel y todas las palmeras y pensar que todo eso era, ya ni me acordaba, y menos de que allí habíamos encontrado unas tumbas romanas, ¿no? Mm, qué bueno. Porque son Pero de no era el Barcelona. 85, ¿no? Era más tarde, ¿no? En Cuando, construcciones, principios del siglo XXI. Sí, 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 es mucho pues, más tarde. yo vi los carteles que ponían ahí, ponía 1985 el proyecto de remodelación, y Mm, me ha llamado la No, atención, pero no, es bueno, posterior. igual, Todo lo de la Rambla del Raval es muy posterior. pero el de Sí, los sí, finales de los 90. sí, sí, es como dice la La otra, película en es, construcción yo creo que debe ser principios de siglo. Es 2000, sí, es 2000 algo, sí, sí, sí. claro, y se rodó pues inmediatamente antes, vamos. ¿Sí? Sí. Pues, profesor, somos los que somos hoy. Verano es lo que tiene.
Él se queja aquí del calor que hace en Inglaterra y yo digo, pues imagínate los que están en otras latitudes, Bueno, como lo que aquí hoy ha está habido pasando. un poco de tregua, ¿eh? Aquí ha corrido airecito fresco. Ahora acaba de caer una tormentilla de Sí. 10 minutos y a ver si refresca un poco. Pero tú sigues en la habitación sin tus libros, sin Sí, tus pósters, porque es en la habitación de las sombras del aire acondicionado. exactamente. Con lo cual tiene que seguir haciendo calor. Sí, 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 claro. Yo también es verdad que yo soy muy caluroso, ¿eh? Así que necesito el aire acondicionado todavía, sí. Pues como los equipos de fútbol que han empezado con sus equipos todavía incompletos, así estamos nosotros, esperando empezar la temporada en septiembre con las juventudes, con los cachorros, que nos envían sus fotos de vacaciones, con sus barbacoas, con sus parties, ¿no? Ya veremos Pablo que nos cuenta. Y aquí están, como dice el profesor, los que no tenemos planes vitales un domingo por la tarde. Ah, Profesor Tren de Sombras, 1988. Presentamos la película de hoy. José Luis Guerín, como hemos dicho, natural de nuestra querida Barcelona, como los que estamos aquí. 1 hora 28. Película, no sé, el profesor es poco amigo de los géneros, cómo la va a calificar. Ah, Documental, experimental, ensayo cinematográfico, no sé. En IMDb le dan una calificación bastante alta, le dan 7, algo. Y, y profesor, ¿por qué Tren de Sombras y no, por ejemplo, pues En Construcción? Quizá porque era la más conocida, o a lo mejor la última. La última es del 2016, es Academia de las Musas. la Academia de las Musas. ¿Por qué te has decantado por Tren de Sombras? Ah, bueno, la verdad es que de las películas de Guerín, En Construcción seguramente es la que menos me interesa. La he visto 2 veces, ya hace muchos años que no la veo, ¿eh? Pero a lo mejor cambiaría de opinión. Pero las demás, todas las otras películas de Green me parecen muy interesantes, me parece una obra muy coherente, muy uniforme y con una idea clara de lo que quiere hacer, una idea original, una idea arriesgada, diría que a la vez muestra un interés en Innisfree, es muy evidente, ¿no? Por el cine clásico y a la vez eh, mm, por distanciarse de ese cine clásico y asumir una manera de entender el cine pues, más moderna y más poética seguramente. Bueno. Y bueno, Tren de Sombras, más allá de que sea mi película preferida de Guerrero o no, sí que me parece que tiene todos los ingredientes para hablar del cine de Guerín, aparte de que me parece una gran película y nos permite hablar también de esa especie de género, no sé si llamarlo género. Sí, sí, lo es, ¿no? El documental a la manera de Guerín, ¿no? Un documental donde casi siempre existe una reflexión acerca del mismo cine, de la manera de hacer cine, de la naturaleza de la imagen cinematográfica. Y creo que en esta película está expresado de una manera brillante. También podría haber traído Innisfree, podría haber traído La Academia de las Musas o En la ciudad de Silvia, que son dos películas distintas de Innisfree y Tren de Sombras que creo que tienen mucho en común, ¿no?
Pero eso, sobre todo por eso, porque me parece una película muy... eh, eh, un buen ejemplo para hablar del cine de Kerin. Uh, ¿Tú crees que estamos ante otro de estos directores que yo personalmente llamo directores enfermos? O este no, este es fácil para las audiencias? Bueno, a mí no me parece bueno, claro, tampoco. La lástima es que no tengo muy frescas las otras pelis que he visto, pero y no he podido ver las que recomendó Lothar, y las últimas que ha citado es que no las he encontrado en ningún sitio. Pero bueno, yo no lo definiría como enfermo, ¿no? Sí que viendo esta película, más que enfermo, yo diría como muy teórico, ¿no? Porque, bueno, no sé qué impresión has tenido tú en este caso, Ricardo, que también creo que la has visto por primera vez como yo, Sí, sí. pero mi primera impresión era, hostia, tengo muchas ganas de que llegue el domingo y que el host, en este caso el profesor, que es el que ha traído la película, le dé un poco de contexto y nos dé un poco de ideas, porque en mi caso hay toda una parte de la película que me ha dado esa sensación, ¿no? Como de ser como muy teórica, muy reflexiva sobre la naturaleza del cine, pero en un nivel muy teórico, ¿no? Y bueno, eso, pues esto, la verdad es que es un reto, ¿no? Teórico y poético a la vez, pero creo que en diferentes partes de la película, por lo menos a mí, mi impresión personal era que algunos aspectos predominaban sobre otros, ¿no? Pero yo no lo calificaría como enfermo en el sentido que a veces hablamos de enfermo de un David Cronenberg o de una cosa así que no solo hace películas que pues pueden tener múltiples lecturas o etc. o que se van por tangentes insospechadas. Yo creo que aquí no hay ese tipo no es ese tipo de cine, ¿no? Yo no sé por qué, entiendo que igual ya me lo veía venir, que partía de cero, pero como me venían extras, me venía una entrevista del 23, que es bastante actualizada, 20 minutos hablando sobre su idea de cine y concretamente en esta película, mm, pues he empezado por, por lo general lo es al revés, ¿no? Veo la película y luego... Pero en esta ocasión he empezado porque me hablara el propio director de la película, porque tenía el material a mano, digo, hombre, tenía el libreto también, y luego me he visto alguna otra entrevista más en YouTube, eh, y entonces ya me he podido meter luego ya, pues, como la película aparte era corta, era 1 hora 28, pues bueno, eh, acabamos de ver hoy, ¿no? Eh, Siempre me gusta tenerla muy fresca las películas cuando vengo al programa, ¿no? Y es verdad, no es de estos que yo llamo las von Trier, estos enfermos. Mm, pero yo me estaba recordando cuando he visto los extras y cuando está hablando de su idea de cine y me estaba recordando a Bertov y me he sentido muy seducido por todo lo que explicaba. Y hay que decir que si alguien se ve a ese director cómo habla y cómo se explica, pues es un pedagogo extraordinario, con lo cual aún más rabia me da haber no podido ser un pupilo en algún momento de mi vida, da igual si era cinéfilo o no, ¿no? Porque como explica y lo que explicaba, pues la verdad es que, y estando además aquí en Inglaterra, hasta había palabras que me hacían abrir universos, ¿no? Y me ha gustado mucho la figura del director. Y me ha encantado su idea de cine. Otra cosa es cuando ya luego he ido a la película, ¿no? Y ahora pues acabo de salir de recordar otra vez construcción que como dice el profesor es otra historia, ¿no?
poco tiene que ver con lo que él quería traer, que entiendo que es ese metacine, ese cine dentro del cine donde, como él mismo dice, la idea original es pues el centenario de la invención del cine y él quería hacer una película a propósito de esas primeras sombras, ¿no? En los hermanos Lumière, ¿no? Profesor, ¿cuánta gente tenemos hoy para dar paso? En petit comité. Tengo que hacer sombras chinescas para... Mira que envié la invitación por si sonaba la flauta al señor Carlos, porque este director está vivo. Hay cosas de las que hemos hablado con el programa que hablamos de Bertov, del hombre de la cámara, el hombre con la cámara de cine, ¿no? Y incluso hablando de la idea de cine de James Gray, hay cosas de Guérin que literalmente los dos coincidían, ¿no? Lo digo porque el último, estoy editando el programa de James Gray y me llamaba la atención cosas que ellos mismos buscaban, ¿no? Y digo, y sé que el profesor, porque ya nos conocemos, son cosas que tú valoras mucho en el cine que a ti te gustan. Sí, bueno, no solo es un director vivo, sino que los que vivimos en Barcelona es relativamente fácil encontrárnoslo. Yo a lo largo de estos pues, 30, últimos 30 años, pues me lo he encontrado varias veces, ¿no? A veces, más de una vez en la Filmoteca, pero otras veces por ahí, ¿no? Es un tipo que bueno, que su cotidianeidad pues está en Barcelona y te lo encuentras con su gorra por ahí. Una gorra Es el que es como la tuya, ¿no? Porque yo lo he Sí, visto en es la una gorra entrevista esta que de comenta un viejo Ricardo. tipo Sí, sí, es de las que como llevo yo en invierno, su sí. profesor. ¿Nunca has Y hablado con él, Xavi? no, no, yo soy muy discreto y no me atrevo. No, estas cosas no las hago. Que mira que Eh, tú vas a la filmoteca, que puede ser fácil, ¿entiendes? sí, bueno, de todas maneras, estoy hablando de hace muchos años, de cuando la Filmoteca estaba Ah, en la Avinguda Sarriá, entonces, pues bueno, es el primer director catalán que traemos. Y para hablar un poquito de Guerín como director, pues bueno, eso, la verdad es que es un director que es uno de esos directores cinéfilos empedernidos. eh, es cinéfilo en el sentido más puro, como podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? De alguien que queda fascinado cuando es pequeño por el cine clásico, eh, pero después, cuando pasa de ser espectador a ser director de cine, pues también siente fascinación por entender cuál es la entidad verdadera, real de la imagen cinematográfica y trata de averiguar o sí, de alguna manera pues intentar averiguar eso, ¿no? ¿Qué es eso del cine? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿No? Pero no solo eso, hay que decir que Guérin no es solo un director que habla de cine y ya está, sino que siempre hay otras cosas también en Tren de Sombras, ¿no? Tren de Sombras creo que es un cine que habla de cine, pero es muchas otras cosas. ¿No? Y bueno, lógicamente, como un director de su generación que vive en Barcelona y trabaja en Barcelona, pues tiene a la Escuela de Barcelona como uno de sus referentes. Y Joaquim Jordà o Jacinto Esteva, pues son algunos de sus referentes. Eh, es fácil encontrar ecos del cine de Víctor Erice, por ejemplo, en José Luis Guerín, pero también es fácil encontrar ecos del cine de Weisman, del director de documentales de 4, 5, 6 horas de Weisman. Eh, y para tratar de marcar un poquito el trabajo de Guerín, hay que decir que todas sus películas tienen ese algo documental, ¿no? A lo mejor en La ciudad de Silvia es la que menos documental es, aunque tampoco es una ficción al uso.
pero sí que es ese lugar el que a él le interesa, ¿no? Y también creo que es importante decir que es un director que trata de rehuir un poco la falsa naturalidad de que a veces algunos directores que bordean el cine documental tratan de conseguir y el efecto acostumbra a ser un poco decepcionante, ¿no? Cuando les pides a los directores que sean supernaturales y te da esa vergüencilla ajena, ¿no? Que es una cosa que en el cine español, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Cuando los directores tratan de que eso sea algo súper cotidiano, súper natural y... entonces Guerin es de los directores, diría que poco intervencionistas, ¿no? Y tratan, como lo es Albert Serra, por ejemplo, o muchos otros directores, ¿no? Que tratan de crear la situación, de crear las circunstancias necesarias para que se dé, para que surja esa naturalidad. Lo habíamos hablado también con Víctor Erice cuando trajimos El espíritu de la colmena. Y, y que surja esa verdad, ese algo, ¿no? Que el azar juegue también su papel en el rodaje y creo que van por ahí los tiros, ¿no? Lógicamente, en Tren de Sombras, como en todo el cine de Green, la idea de espectro, de fantasmagoría, de cine como eso, como fantasma, como apariciones y desapariciones, está súper presente y es algo que yo diría que cubre todo el cine, todas las películas de Green. Pues hecha la introducción, antes de que me lo recuerde Paul, me lo recuerdo yo y nos vamos a esa sección que llamamos los titulares. Pues, ¿cuál sería tu titular, Paul? Pues yo le robo a Guerin una palabra, no sé si es la palabra o la idea con la que empieza esa entrevista precisamente que has mencionado tú, que está hecha ahí en la Filmoteca, en la Sala Laya, creo, eh, que en un momento dado habla de sedimentos de la imagen. Pues mira que me ha notado cosas de esa entrevista, pero no me acuerdo de haber apuntado. Sí, lo dice en esa misma entrevista que Creo que sí, vamos, porque no he visto otra. ¿Esa entrevista está en YouTube? es del 2023, es en la sala que se apagan varias veces por azar, se le apagan los focos a los que están grabando la entrevista. ¿Es la misma, Pau? Sí, sí, es entrevista que hay en la copia editada en España, que es la edita Resen, que es una editora que edita Ah, pirata, que no tiene derechos, eso te iba a y decir. está en esta entrevista, en esta edición está, sí, sí. Si no, supongo que por YouTube se puede encontrar, si no ya te la dejaré, Lota. Pero bueno, es una entrevista que dura un cuarto de hora, Tampoco Sí, es sí, que sea Bueno, muy cuarto de larga, hora, pero 20 bueno, minutos. pero la verdad es que es verdad pero que el tema habla de de que Tren de habla, Sombras. Sí, habla de sí, sí. Tren de Sombras, Habla sí, de sí, Tren de Sombra. habla de Tren de Sombras. Ah, pues ya diréis a lo largo del programa Sí, eh, sí, sí. ir soltando. Yo tengo las notas de las cosas que le he comentado en la introducción. Pues mi titular será cine de ensoñación. El mío es Ritual de Muerte. Hombre, pues eso, ritual de muerte. Pues ahora sí que me he quedado yo. Ritual de muerte. Ya lo explicarás. Sí. Tú decías esto hablando yo de la ensoñación y de las sombras, ¿no? Como buen cinéfilo, me gusta cómo traslada y cómo conecta el juego de las sombras
con el expresionismo, conectándolo con la infancia, antes de llevarse al expresionismo, de que la etiqueta se la pusiéramos a esa manera de hacer cine en el cine silente alemán, la niñez, los horrores, los miedos, esas sombras que nos proyectan y que provocan los miedos en la infancia, ¿no? Cómo hacía toda esa conexión, esa ruta de puntos conectándolos hasta llegar al expresionismo y eso era una idea que me gustaba mucho y que curiosamente yo no he visto esos fantasmas que tú sí has visto, profesor, echado en falta. Sí que he visto los juegos de sombras, sí, pero no he visto esa conexión con ese tipo de miedos, ¿no? De fantasmagoria, ¿no? No he visto, incluso la música no ayudaba, ¿no? No ha habido momentos de pasajes. Mira que a él le gusta la noche y la luna, pero por ahí yo no he visto esos fantasmas, ¿no? Por eso ahora que estás hablando de muerte, ya explicarás. Igual vas por otro lado. Pero yo, por ejemplo, eso que has dicho, yo no lo he visto en la película y mira que él lo había explicado muy bien. Cuando se habla del cine como fantasmagoría, no es literal, no es que estemos hablando de que aparezcan fantasmas o de que nos estemos yendo hacia el cine de terror o al fantástico, sino el cine como la, em, el intento de representar algo que ya no existe, de hacer aparecer a alguien que ya no existe. De hecho, cuando vemos una película, cualquier película, estamos viendo algo que ya no existe, que ya ha existido, pero ya ha pasado. Y se habla de fantasmagoría en ese sentido, ¿no? De apariciones, de desapariciones, de tratar de fijar algo que ya no está y que por lo tanto es un fantasma, ¿no? No tanto. Sin embargo, si no me equivoco, yo creo que ganó, se presentó en Sitges Es esta verdad, esta película. película se presentó en Sitges, profesor, se Sí, me había olvidado decirlo. Fue sí. allí su presentación. Sí, porque sí que es verdad que hay algún momento de la película en que hay algún elemento que se acerca al fantástico y me parece relevante decirlo, ¿no? Y que se presentó en Sitges por algo, ¿no? Y creo que tiene sentido. También me parece que tuvo un premio de la crítica europea de ese año, del 97, me parece que es, pero me parecía curioso que se hubiera presentado en Sitges. Hago una salvedad antes de empezar a hablar de la película, y es que antes has preguntado, Ricardo, si es un director enfermo, si es un director difícil o no es difícil. Yo animo a la gente que nos vea y nos escuche a que se desprenda un poco de esa necesidad a veces de encontrarle el sentido a lo que vemos y tratar de interpretar y para eso hay una frase de Tarkovsky que no voy a citar literalmente porque no la recuerdo, pero la idea que Tarkovsky decía, mientras si pones todo el esfuerzo en tratar de hallar el sentido de la película que estás viendo, te pierdes todo lo que pasa en la película, ¿no? Así que creo que es más interesante en el cine y en casi todas las artes tratar de dejarte llevar y de estar abierto a que la emoción te embargue y que el sentido aparezca, en todo caso, por sí solo o al cabo de unos días surja una chispa y digas, o no, o se quede ahí latente para que un día, al cabo de muchos años, aparezca, pero sobre todo no poner el esfuerzo en intentar entender, porque a veces no va de eso, ¿no? Y menos cuando el cine se adentra en ese terreno más poético, ¿no? Entonces ya no tiene ningún sentido. Bueno, sobre la película, Un momento, yo quería decir una sí, cosa sobre el sí, tema, sí, es que perdón. ha comentado Ricardo y a mí sí que el tema este de la fantasmagoría en el sentido ese que acabas de decir, tú creo que ya lo hemos comentado en algún otro programa, ¿no? Bueno, no solo es un momento que ya ha pasado, es que en muchos casos son las personas que aparecen en las películas están muertas, o sea, son literalmente fantasmas, pero no fantasmas en el sentido de dar miedo, ¿no? Claro. Eh, y en De esta hecho, perdón, película, a partir de mañana, cuando veamos Le Samurai, pues estaremos viendo un fantasma, propiamente dicho, ¿no? exactamente, sí, Gracias sí, por recordármelo porque mientras
todo el planeta habla de, el nuevo alien de Romulus, pues hoy la noticia es, con 88 años, ha muerto Alain Delon. Seguramente su película más conocida es The Samurai. Se despedía diciendo, está un poquito asqueado del mundo que dejaba, pero que no por eso se iba triste. Y Pero hay que decir que aquí le hemos visto en El Samurái y en Gato Pardo. y el gato pardo. En el Eclipse, ¿no? Ah, y en el ¿Cuál Eclipse, trajimos es Antonio a verdad. mí? Es Pues verdad. Que fíjate, No, aquí ha igual, venido, pues igual es el con actor. todo Alain Delon y no olvidemos tampoco, bueno, yo sabéis que en su momento dije que me caía un poco mal, pero que bueno, claro, obviamente es Alain Delon y está por encima de... Aquí sí que hay que separar la obra del artista. sí, un poco facha. Eh, Sí. pero y también Jenna Rowlands hace 2 o 3 días, que Sí, sí. también vino aquí, también es de los nuestros, como dijo Lothar, ¿no? Bueno, pues volviendo al tema, todos estos fantasmas, no fantasmas en el sentido de provocar terror, pero yo creo que, bueno, que para empezar la película empieza hablando de una muerte, ¿no? Porque empieza hablando de la desaparición del supuesto director este. Creo que tenemos que hablar un poco de la estructura de la película, ¿no? Yo lo iba a hacer, ¿eh? Ahora, Bueno, empieza con una muerte, ¿no? Porque dice, este hombre desapareció misteriosamente al ir a buscar un último plano o no sé cómo, ¿no? Empieza la película. O sea que hay una muerte literal. Y luego sí que creo que hay un esfuerzo de cazar fantasmas de Green en la parte de la película que a mí más me ha gustado por lo menos. Bueno, hay un momento de la película que hablaremos más adelante donde pues Green encuentra ese fantasma, entre comillas, ¿no? Pero bueno, sí que estaría bien un poco igual, ¿no? sí. Fijar la estructura porque es una de las cosas llamativas de la película, que además también tiene un porqué, según hemos sabido, ¿no? Cómo fue rodada, ¿no? En qué condiciones. Bueno, eso lo explicáis vosotros si queréis, y es algo que cuenta en la entrevista, lo explicáis, pero para explicar un poco la estructura, la película está organizada en 4 bloques. La primera es la más confusa en el sentido de que hay gente que se lleva a engaño y es un engaño que no es es decir, no es buscado porque es evidente por muchas razones uno puede saberlo por muchas razones, que ese primer bloque, los primeros 20 minutos, en el cual vemos unas supuestas grabaciones domésticas de un abogado en 1929 o 1930 que veranea en Le Thuit, un pueblo de Normandía, con su familia, y lo que vemos son esas grabaciones domésticas que no son tales, no son reales, es un falso documental y son imágenes rodadas por el propio Guérin simulando unas grabaciones domésticas de hace 100 años, ¿no? Esto es Eh, como un found footage que se llama sí, ahora, ¿no? De hecho, es sí, 2 años antes de La Bruja de Blair, o sea que bueno, por ahí sí, el sí, sí. Sitges también es como... Sí. A continuación, lo que hace Guérin es a ver, ahora que no me equivoque, la segunda parte es la parte del montaje, de la manipulación de las imágenes. No, eso No, yo Esa es diría que la es vale. como una última. Vale, tercera. Esa es la la segunda tercera. parte, vale, la segunda parte entonces Es se en va a color. color, Es cuando nos vamos sí, a la se actualidad. va al color y lo que hace Guérin es revisitar los espacios en que supuestamente había sucedido lo que había sucedido en lo que veíamos en las imágenes de las grabaciones domésticas, entre comillas. Visita esos espacios, tanto los exteriores como el interior de la casa de verano de la familia del abogado. En la tercera parte, lo que hace Guerin es recuperar las grabaciones domésticas y, a través del montaje, ofrecernos perspectivas distintas de lo que sucedía en esas imágenes aparentemente.
¿Cómo lo hace? Pues a través de zoom, a través de dobles superposiciones, a través de ampliaciones, a través de ralentizaciones, de aceleraciones, etcétera. Es importante que todos son recursos que podían hacerse. Es decir, que uno podía hacer, bueno, el zoom no lo sé, pero no utiliza tecnología moderna o tecnología de finales del siglo XX o recursos o trucos del siglo XX, ¿no? De finales del siglo XX. Y hay una cuarta parte en la que vuelve al color y lo que vemos es un supuesto making of de esas grabaciones domésticas en las que vemos a los actores en color, pues bueno, en los momentos de rodaje de esas escenas cotidianas o de esas escenas domésticas. Aparte de un desenlace, un final también, que también hay que comentar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante analizarlas por separado, las cuatro partes de esta película, ¿no? Que creo que son cuatro partes muy evidentes. Eh, y en esa primera parte, que me parece fantástica, eh, es cine mudo, eso sí es cine mudo. Es importante que sea cine mudo, primero porque quiere parecer lo que parece ser, ¿no? Y después por el contraste con lo que viene después en que el sonido es tan importante, ¿no? No los diálogos, pero sí el sonido. Y aquí lo que es importante, yo creo, es la belleza de lo que vemos, ¿no? Ah, cómo, cómo realmente lo bonito de esa, cómo consigue una especie de explosión de vida veraniega, ¿no? Sin saber muy bien lo que pasa ni preguntárnoslo tampoco. Nos parecen imágenes cotidianas, eh, pero de una belleza me parece que bastante singular, ¿no? No sé qué os ha parecido a vosotros esa primera parte. Una duda sobre esta parte, porque claro, es que ahora no, perdonadme, pero vi la película para la semana anterior y esta semana que he estado fuera no la he podido revisar, ¿eh? Entonces igual hago una pregunta que no tiene sentido, pero em, figura que esta parte reproduce unas películas reales de este personaje, ¿no? No, es un personaje real, no es un personaje inventado, sino que existió esta figura, ¿no? Y a partir de las películas que se conservan o de los fragmentos que se conservan, Guerin reproduce esto en ese falso found footage, ¿no? Exacto, Ok. exacto. Entonces, creo que también es importante entender que Fleury, el abogado, es, hay que identificarlo como un trasunto de un alter ego de Guerin, ¿no? Es quien rueda y por lo tanto es el director de esa película de 20 minutos con imágenes domésticas, ¿no? Pero lógicamente es Guerin quien está rodando a ese hombre que rueda y creo que hay que identificar a Fleury con Guerin, ¿no? Pero sí, sí, No, realmente no sé él, si era mal. Yo sé que ha habido un trabajo de campo muy importante y muy meritoso, porque, bueno, meritoso y meritorio, porque parece que puede ser, porque es verdad que no son imágenes de la época reales, sino que las reproduce. Todo lo que vemos, pues no hay ni un elemento que haya utilizado él de archivo. No sé si existió, si es real. Lo que sí sé es que estuvieron viendo de la época lo que se llama ese cine familiar, yo nunca había escuchado así, aunque él prefiere llamarlo cine amateur, más cuando él habla del origen de la palabra amateur, que es por amor, ¿no? Ese cine que haces desde el amor y especialmente este cine familiar en el cual pues el profesor está
embelesado, no es mi caso, por esa belleza, pero esa belleza que es luminosa, que es verano, que son momentos además puntuales de la vida en la cual, pues bueno, con gente que podían permitírselo y tenían que ser familias de bien, porque nadie podía, no es como ahora, pero quien pudiera tener una cámara de 16 milímetros grabando, pues esperaban acontecimientos familiares importantes, ¿no? Y solía ser siempre, pues eso, en lo que llama él la Arcadia del verano, de la luz, esa belleza que el profesor le ha seducido, pero todas son fakes. La verdad es que incluso el trabajo, como dice el profesor, pues que ha habido a nivel óptico por deteriorar y machacar esas películas para que pudieran parecer más, y la humedad, ¿no? Que como si hubiera humedad, pues decía el director de fotografía, o lo viste en la entrevista, ¿no? Decía este hombre que o lo hacía muy exagerado o no iba a quedar real porque lógicamente si lo hacías mínimamente no se iba a notar y decidieron hacerlo más exagerado porque hay momentos en los cuales a veces no ves nada y, y percibes, ¿no? Yo creo que se percibe que no son reales, pese a esa búsqueda a ese trabajo intenso que hubo de ver cine familiar, como él lo llamaba, ¿no? Me imagino ahí a Guerín y al director de fotografía viendo bobinas y bobinas de cine familiar que entiendo que tendría la Filmoteca, no sé cómo lo habrían conseguido, ¿no? A mí me está haciendo, pues nada, a recuperar todas las bobinas que tengo de 8 milímetros de cine metidas en una caja metálica en Barcelona y es una cosa que siempre pienso, o sea, que da mucho palo, ¿no? Es proyectar 5 minutos para luego tengo que volverlas a cargar y poner otra bobina, ¿no? Pero la verdad es que ese cine familiar que nosotros lo hemos vivido, las nuevas generaciones no saben de qué estamos hablando, pero yo no sé si vosotros, pero en mi casa nosotros sí que teníamos un proyector. Y hay ese cine familiar que me seduce mucho y siempre he pensado que quiero hacer una proyección para mi familia y para Melanie, ¿no? De decir, pues esta era mi familia antes de que llegara el vídeo. Porque yo sí tengo esa memoria y puede ser toda una experiencia. Y, y estoy tentado también de pasarlo a digital. Esta película se ha pasado al digital, eh, pero que el director quiso abolir cualquier efecto digital porque cuando la hizo, pues lógicamente ya existían. No tantos programas como ahora, pero podía haber utilizado la digitalización para los trucos, sobre todo en la tercera parte, en el tercer bloque, pero no lo utilizó. Lo que utilizaron fue en película de verdad y la más antigua con la cámara más escacharrada que podían encontrar para conseguir esa idea cuanto más cercana al original, pues bueno, mejor. Yo la duda que tengo de esta parte es si realmente lo que hace Guerin es filmar literalmente fragmentos que han sobrevivido y él los replica exactamente, o si no, o si es una cosa que él se inventa, ¿no? Esta es una duda que tengo. No, yo creo que se lo Um, inventa, ¿eh? Se lo inventa, ok. Sí, sí. Yo creo que Y lo que más me gusta de esa parte, que sí que creo que hay momentos que son súper bonitos, puramente estéticos, en plano, si no recuerdo mal, que se ve como un camino con unos árboles que va pasando toda la familia y hay un niño que se para en medio, no sé, bueno, fantástico. Pero me ha interesado mucho. Claro, no entiendo muy bien quiénes son y tal, pero hay como una especie de historia de amor, o no sé si una historia de amor, pero una historia de fascinación por este personaje de aquí, ¿no? Del que filma, que no sabemos, no sé si es su tío o qué, pero claro, si es familia, Ojo. pues debe ser familia o qué, pero no sé qué relación tienen, si eran cousins y con los cousins ves a saber, pero sí que creo que hay una preponderancia, ¿no? Sobre la figura de este personaje femenino, sobre la cual hay una mirada
de fascinación y creo que ahí sí que hay unas imágenes como de mucha belleza, la mirada de este personaje, ¿no? como la de Sternberg por la Dietrich. Sí, de una manera mucho más pues natural, ¿no? Porque aquí es todo como eso espontáneo y que no para y para y en el polo opuesto de la fastuosidad de la iluminación y del vestuario y del maquillaje de Marlene Dietrich y de la mirada de Stenberg, ¿no? Aquí es otro rollo totalmente diferente, pero sí, en el fondo es lo mismo, ¿no? Es una mirada fascinada, yo creo. Y me parece precioso esa parte de la película. Bueno, en la segunda parte, que es la que comentábamos antes, en que Guérin, ya es Guérin quien entra o se acerca a esos espacios, los espacios que utilizó ese supuesto Fleury en 1930, tanto en los exteriores como en la casa, como en el interior de la casa. Eh, y aquí es donde creo que aparece esa fantasmagoría, ¿no? De repente, Guérin nos muestra imágenes fijas, muchas de ellas, de objetos, de imágenes reflejadas en ventanas, en cristales, en el péndulo, en el reloj, ¿no? Eh, Como tratando de captar eh, la presencia de algo que sucedió ahí, ¿no? De unos personajes que sí estuvieron ahí. Claro, por otra parte, aquí trata de, es decir, el cineasta trata de captar los fantasmas o la presencia de alguien que estuvo ahí en 1930, pero también alguien que estuvo ahí 15 días antes, cuando rodó esas escenas de ese falso documental, que también son fantasmas. Están vivos, pero son fantasmas, porque eso ya es pasado, ya no existe, ahí ya no hay nadie, ¿no? Lo interesante es cómo trata de hacerlo, ¿no? Y aquí es súper importante, creo, la aparición del sonido, ¿no? Creo que hay una explosión de sonidos puros, de sonidos que los captamos con tantísima claridad, ¿no? Eh, Creo que ahí se acerca un poco al fantástico. Eh, y es súper, para mí, es súper emocionante, ¿no? Como de repente nos parece eh, mm, que tratamos de recuperar esas imágenes, esos personajes, esos rostros, esos movimientos, esas acciones que sucedieron ahí, ¿no? Eh, y creo que en contraste con la primera es precioso, es muy emocionante para mí esa segunda parte. Yo, de lejos, es la parte que más me ha gustado de la película, porque hay una explosión de sonido, como dices tú, pero y hay una explosión de imagen, porque mientras toda la parte previa del found footage, el falso found footage este, que tiene pues esos efectos de envejecimiento que hay, aquí la fotografía es de una pureza absoluta, ¿no? Y bueno, yo que soy un fotógrafo frustrado, eh, ya desde solo el punto de vista de la foto, porque claro, en esta parte es muy importante porque yo creo que em, hay como 10 minutos enteros que no hay ningún movimiento de cámara. Son todo. Esa parte creo que dura como unos 20, 25, 26 minutos. Y los 10 primeros, yo diría que son planos fijos. Es una sucesión de fotografías que es imagen pura y sonido puro. Bueno, me parecen increíbles, la verdad. Y luego sí que a partir del minuto 30 o así, creo que empieza a introducir algunos leves movimientos de cámara y música también. Creo que primero no aparece la música, aparece solo el sonido y luego ya empieza a aparecer la música, ¿no? Pero esos 10 minutos
de eso, de que yo lo llamaba del cazafantasmas, ¿no? Y que el propio Green, creo que en la entrevista, si no recuerdo mal, habla de esta idea, ¿no? Él explica que hicieron, esa parte fue un poco fruto de que no les dieron más subvenciones para seguir haciendo algo más como retro, ¿no, Ricardo? Y entonces improvisaron esa parte como de revisitar, ¿no? Porque era algo que podían hacer sin tantos medios, ¿no? Entonces es una parte que ya, y que la primera la rodaron como en verano para simular pues todo este cine de la alegría de vivir, del cine familiar que se hacía en verano porque era cuando estaban de vacaciones, y en cambio aquí van en otoño a la ciudad esta francesa y hay este cambio de formato y tal, pero también un poco aprovechándose o no aprovechándose, sino, bueno, pues tenemos estos medios, pues vamos a ir por aquí, ¿no? Pero él habla eh, de que una vez han reconstruido la película, ¿no? Retro, pues él y su equipo van a hacer un trabajo de investigación, ¿no? En el lugar del crimen, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y entonces, pues, hay esa parte que a mí sí que me ha retrotraído a eso, pues a buscar las sombras que pueblan por la mansión, las luces, bueno, pues eso sí, es buscar la huella del pasado, ¿no? Los sedimentos de la imagen y las imágenes fantasmagóricas, ¿no? Yo me he enamorado totalmente de esa parte de la peli, la verdad. Bueno, y aquí, bueno, en esta segunda parte, antes de pasar a la tercera, es donde antes cuando insinuaba que hay algo más en el cine de Guérin que hablar sobre el mismo cine, eh, aquí creo que está hablando sobre la muerte, ¿no? Por eso mi titular también de ritual de muerte, ¿no? De entender el cine como un ritual de muerte, ¿no? Como hacer vivo o hacer presente a alguien o algo que ya no existe. eh, y cómo captar esa presencia, ¿no? Creo que más allá del cine y de lo que el cine trata de hacer, aquí está hablando de eso también, ¿no? De alguien que existió y ya no existe. Algo tan fundamental y tan obvio como esto, ¿no? Que cuando lo cuenta alguien con esa capacidad para emocionar, ¿no? Pues realmente llega de una manera distinta que si lo enunciamos así como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Entonces, como comentábamos antes, hay una tercera parte en la que Guérin recurre a aquello propiamente cinematográfico, ¿no? Que es el montaje. Como hemos dicho otras veces, pues es el elemento distintivo, ¿no? Del cine como arte. Es lo que le distingue de otras artes. Y, y aquí lo que hace Guérin es, pues como comentábamos antes, ¿no? Tratar de ver eh, desde puntos de vista distintos a los que habíamos visto antes lo que hay en en esas imágenes, ¿no? En esas grabaciones, en ese falso documental. Y creo que es interesante que simplemente en esta parte, simplemente nos ofrece esas perspectivas para que el espectador decida, ¿no? Si quiere, si le apetece, tratar de reconstruir algo, ¿no? Pero lo que me interesa, a mí lo que me interesa y lo que me parece fascinante de esa parte es que más allá de que uno sea capaz de reconstruir y ese tono detectivesco y de investigación, que me parece apasionante también y recuerda un poco a Blow Up o a películas, o incluso a Blade Runner, ¿no? Con esa famosa escena Ya. ¿no? De Descartes ampliando y lo que me parece interesante es que de lo que está hablando Guérin es de que una de las características fundamentales de la naturaleza de la imagen es que es equívoca. Y eso me parece muy bonito, me parece muy bonito y me parece emocionante, ¿no? La imagen cinematográfica
y cualquier imagen en realidad, en la fotográfica también, por supuesto, es equívoca y, y es cambiante y cambia dependiendo del espectador y cambia dependiendo del momento en que lo mires, de tus circunstancias, de lo que aprecies, en aquello en lo que te fijes, ¿no? Y creo que eso es de lo que o lo que realmente es interesante y es profundo en esa tercera parte es esto, ¿no? Más allá de la parte divertida de tratar de reconstruir cosas, de ver, ¿no? Yo pensé enseguida en Blow Up, no sé si la tenéis fresca, Blow Up, pero cuando vemos a la criada entre los matojos, tal, no sé qué, es lo que hace el protagonista de Blow Up, ¿no? Con las fotos que sacan en el parque a Vanessa Redgrave. Habrá que revisitar Blow Up. No la tengo en Sí, mente. no, yo ahora estaba pensando me he Claro, equivocado. Te decía que sí, pero estaba pensando en en Blowout. Ah, bueno, claro, es que Blowout Bueno, también a que través del claro, sonido en ese caso, ¿no? Pero sí, sí. Brian De Palma, Bueno, y ¿no? también la de Palma, sí que, bueno, con el sonido y también con una serie de fotografías, ¿no? Que hace la chica. Eh, bueno, pues yo por eso decía que hoy era un día de esos en los que el host es como muy necesario, ¿no? Porque yo, por ejemplo, esta parte es la que a mí más problemas me ha producido, ¿no? Como espectador. Y es verdad que hemos hablado muchas veces de que ya creo que a lo largo de los 200 programas que llegamos, creo que algunos de nosotros ya hemos aprendido a veces a no intentar entender las películas, pero bueno, todavía, pues bueno, no. Es decir, sí, sí. en muchas otras partes de la película, a mí me era mucho más fácil conectar ah, con eso que has comentado tú antes mismo, de sentir la película y de encontrar la poesía de la película, ¿no? Eso me ha pasado en la segunda parte, claramente, pero aquí no dejaba bueno, no dejaba pensar que no acababa de entender a dónde estaba queriendo ir. No es que no entendiera literalmente la película, sino que no intentaba, no acababa de entender a dónde quería ir, ¿no? Probablemente porque necesite más revisiones, probablemente Claro. porque necesite pensar más la película y me aparezca esa chispa que comentabas tú al principio, ¿no? Y entonces todo tendrá sentido. O, bueno, probablemente porque pues necesito comentarla y intercambiar más opiniones. Y, por ejemplo, lo que has comentado ahora, pues tiene mucho sentido y enriquece mucho la visión previa a la película. Hay otras cosas que no. En el libreto que viene, en el libreto que viene, por ejemplo, en esta edición de Resen de la película, hay varios textos y hay un texto que un poco habla sobre esta parte, pero claro, es que lo lleva a un nivel intelectual que a mí me Ya. supera, sinceramente, ¿no? Entonces, pues en esta parte sí que obviamente era capaz de encontrar, de hecho, uno de mis planos favoritos de la película está en esta parte y no entiendo muy bien qué estaba queriendo decir con él, pero me lo he apuntado, ¿vale? Así que también eran capaz de encontrar, pero siempre veía como que había una barrera, pues eso, como más teórica, ¿no? En esta parte de la película que me impedía disfrutar como en las otras anteriores, ¿no? Ujú. A veces, Pau, Obviamente sí cuando que, parece que te sientas culpable de no encontrar la chispa donde otros la encuentran, parece que si es la parte teórica que decías al bueno, es principio que te que has superado, que no la sí, captas, que no la pillas, sí, a mí me ha pasado igual. No he visto sí, la chispa, ni entiendes, y de hecho, el profesor decía que había cuatro bloques, y sí, se la entendía como un tercer bloque, pero no, y no entiendo cuando trata de explicar el profesor cada bloque por separado. Yo o lo pongo o está todo o en conjunto, o si no, es cuando todo me cojea, lógicamente. Sí, hombre, Entiendo que pero es evidente que hay una estructura, ¿no? De cuatro bloques. sí, sí, sí. Pues lógicamente es una película, pero, y por lo tanto es homogénea,
pero sí que hay cuatro bloques muy diferenciados. O sea, en otras películas es muy difícil hacerlo esto, pero en esta es muy evidente, ¿no? Porque además hay cambios de blanco y negro a color, de sonido y sin Formato, sonido, sí. Que se juega con los formatos, con los formatos. juega, No, juega, yo no juega. creo que Poe, no, yo no veo que haya ningún tipo de sentimiento de culpabilidad, sino que, porque además no tiene que haberlo. No, Es bueno, yo más, lo yo explico tal y lo que he dicho, como, claro, pero quiero decir que lo que he dicho es lo que a mí me ha parecido. No, no quiere decir, ahora Poe estaba diciendo que en el libreto hay una explicación muy Sí. sesuda, tal, Hay que pasarle el sí, libreto al sí. profesor. A pues ver, seguramente, y No, seguramente bueno, tendrá mucha razón quien te lo firme has eso. leído, Ricardo, o no te lo has leído sí, pero creo que lo lea el profesor, que para el, eso le llamamos el el- profesor y ya nos dirá el último, que claro, dices, hostia, a ver, es que no, no me supera, no, no sé, qué decir, pues ya está, pero no lo digo en el sentido de pedir disculpas, sino lo digo porque, joder, yo cuando me pongo a ver una película lo que quiero es que me guste. Y sí, vosotros sabéis que yo pero te busco pasa a ti debajo de y las le piedras pasa a todo el mundo, lo, ¿no? lo mejor no, porque hay gente que está No, muy no, no, a predispuesta a ver ver. una película con ganas de machacarla, Ricardo, tú lo sabes, Pero ¿vale? hombre, Y el que paga su entrada y va al cine va con bueno, no, no, bueno, no va con mala predisposición. el que Si paga has su pagado entrada tu y va al cine entrada, puede quieres que te ser, guste. pero Otra cosa bueno, es sí, si hablamos pero de consumir cine de bueno, otra manera. Pero claro, no, Guerín aquí cuando habla de estamos, cine habla de la sí. experiencia en el cine, sobre todo él. Entonces, Sí, pero bueno, aquí estamos hablando de que estamos viendo películas en casa y las comentamos aquí, quiero decir. Y tú sabes que hay mucha gente que voy a ver la última de Zack Snyder para poder criticarla, ¿no? Quiero decir que yo siempre intento quedarme con todo lo bueno que tiene, hasta la peor de las películas, ¿vale? Y tiendo a ser muy buen uno cuando sí, las valoro en su eres nuestro, conjunto, intentando, eres nuestro intentando Alejandro Calvo, quedármelo un buen lo que uno. mejor. No he visto un crítico Bueno, pues más ya buen está. uno. Tú eres una buena persona ante la pantalla. Quieres Bueno, pues que. Pero yo creo que hay una por eso, predisposición en el cinéfilo de a bien de quieres, quieres pasártelo vale, bien. ¿No? vale. La Y verdad sobre todo si estás viniendo de una parte de la película que te está gustando bastante. Entonces, claro, joder, sabe mal que te encuentres con un momento en el que hay una capa de algo que no te lo permite disfrutar tanto, ¿no? bueno, ¿cuántas películas empiezan que van de más a menos? Profesor, ¿cuántos partidos empiezan de más a menos y luego la presión va bajando, Pero, luego. pero, pero es que además yo creo que tiene mucho que ver con eso que decíamos del momento, de las circunstancias, de tantas cosas, ¿no? Que de haberla visto una vez, haberla visto tres, no es lo mismo. ¿Cuántas veces la has visto tú, profesor? ¿Esta? Yo creo que ¿Tren de tres. sombra? ¿Tri? Yo creo que sí, con esta. La primera experiencia fue en la Filmoteca, ¿la pudiste ver en Sí, la pantalla vi, no grande? sé si en la Filmoteca, yo creo que no en la Filmoteca. Creo que la vi en su momento En pantalla grande. en el cine, sí, pero no sé si me Eso sí suena, no sé que, por qué, eso sí verla en el que es. CAPSA. ¿Os acordáis del CAPSA? El El cine caso CAPSA estaba y en en la calle Rambla, Aragón. Cataluña. No, Ah, en la no, calle Aragón. No, no me sí, la acuerdo del calle Capsa. Aragón, esquina con Pau Claris, me parece que era, o Roger Me de Llull. acuerdo del nombre, pero no del cine, la verdad. Pues me suena que fue ahí, pero bueno, igual era Alberdi, ¿eh? No lo sé. Y después la he visto en DVD, en el pack que tengo de Guerin, y la vi una vez y ahora la semana pasada la vi por tercera vez, creo. Eh, bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿eh? No, no, y es claro que es perfectamente lícito que alguien haya una parte de esta película o de cualquier otra que diga, pues a mí esta me falla, ¿no? Igual que el otro día hablaba con un amigo precisamente de esta película y a este amigo le fallaba la última parte, que es la de que no hemos hablado todavía, que es cuando volvemos al color y nos vamos a esa especie de making of de la película, donde vemos a los actores. Bueno, pues esa parte a este amigo mío no le fallaba, no entendía que era demasiado, demasiado explicativo, que trataba de explicar lo que ya había explicado en la tercera parte
En la tercera parte, para los espectadores nuestros, hay que decir que de alguna manera, a través de esos trucos y esos recursos que hablábamos antes, pues trata de dar a entender que pasaba algo ahí, de que ahí estaba pasando algo que con las imágenes que habíamos visto en la primera parte no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y que esa imagen equívoca, cuando la ves desde otra perspectiva, en este caso a través de los recursos que permite el cine, pues uno se da cuenta de que ahí hay algo más o hay algo que antes no había apreciado, ¿no? Y en la cuarta parte, pues ¡Ojo! parece... Paramos ahí, ¿no? No te vayas a la cuarta parte. Ah, vale, vale, vale. Va directo, ¿eh? Ese amigo tuyo igual un día lo tienes que traer, que ya veo que es más purista que el Papa, y que sus gafotas tienen que ser ahí, ¡buah! La No. cuarta parte me sobra. ¡Pum! Redundante. Bueno, Va, no sé, a mí es que mal. esa parte también tiene imágenes súper bonitas, además. Mm. Oh, pues vámonos a una parte bonita de este programa. Lo digo por las caras que siempre ponéis cuando veis que entra Melanie en lo que llamamos la hora del Mel Rate. Y luego he visto, que no había visto nunca, parece mentira, pero no, Testigo de Cargo. Oh, como decía Testigo mi de abuela, Cargo. con tirone power Tirone Power y Marlene Dietrich. y Charles Lawton. Hola, Hola, Isa y Esther. Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Okay. So, the train of the shadows. Okay. So, I guess you guys have already sort of laid out the storyboard and everything. So I don't want to duplicate anything. But for me, the film started out really slow. It's slow in parts. And obviously it started out with a home movie setting, didn't it? And it's quite striking, really. Nothing's moved on for humankind. We're still doing the same sort of things, aren't we? Taking pictures, the kids playing in the water baths, and yeah, life's the same, really, compared to the 1930s. And then it switches to colour, doesn't it? From black and white, yellowy, to colour. And there's the same old moon, same old trees. The trees are there. However, it's a lot more mechanical, isn't it? Life has grown up around the house. And you can see from the brickwork as well. They had that image of the wall and the original building, and you can see the difference in brickwork. It's the old meeting the new, which was quite metaphoric. And you could tell that it was leading up to releasing those old ghosts in the nighttime, and good use of shadow and all of that. And yeah, it's very metaphoric, being a silent movie. I like the soundtrack, Strauss. Recognize that straight away because it's been used before. So it was very poetic, very poetic. And what was really interesting when they sort of flicked back to the original movie, it was almost like it was in terms of the original home movie scenes. It's like they changed the narrative a little bit in that they gave us a little bit more detail around the relationships, and you sort of notice this maid that was there all the time. So you don't know whether they ran off together or he was killed or he got into an accident. There's no narrative around that. But that pendulum of time is there in all the shots, isn't it, from the beginning?
I guess so. It was beautiful. It's a very poetic film. Demonstrates the changes of time. And one of the take-home messages for me, because being a counsellor, I do work with grief. And the whole film sort of reminded me of a theory of grief, because there's various different theories out there around how you deal with loss. And there was a sort of loss throughout this film, wasn't there, in that times changed. Yeah, we became a lot more. We saw the new structures in terms of cars and all of that sort of stuff coming in place, and mechanical things occurring in the background of the house. So change is always happening, and that was a theme I picked up. But also that loss in terms of people that lived in the house who have moved on. And in grief work, you sort of, the film reminded me of the term where we describe the pain of grief doesn't go away, whatever that pain is, whatever that loss is. But what happens is life grows up around the pain, and you see it through life experiences, and it changes your perspective of that pain. I thought the film sort of drew on that sort of narrative. What do you guys think? I didn't feel that. I agree that the film is trying to do more or less what you are telling, but I don't feel the grief, not so much the grief, but maybe the loss or the separation, because there is a character who initially we know that is missing in the mist. I didn't feel this grief sensation like you got, but yeah, I can feel I could feel the sensation of this something that is missing. Yeah. Well, I agree with you in that the grief wasn't there, but you could see the decay though, because the film had decayed quite significantly, and they kept on fading in and out of the decay, of the film, which potentially demonstrated the loss of the film and the loss of the people within that film. So it was very metaphoric rather than, Yeah, I think Guerin is talking about appearances and disappearances of the lost people, and the ghost, the spirit of that people, and the sensation you have when you visit the places where that people lived, where that people was filmed, etc. Yeah, I feel as if there is, especially in the night images of the house, in the most recent times, it was very ghostly in parts, and it was almost like the ghosts lived within the material, the inanimate objects, rather than the people. It was like, doors that were touched, or windows that were used, curtains. It's done poetically, really, rather than bringing in shadows of people. They use the shadows of the actual buildings themselves. That's why I highlighted the moon is still the same, the building is still the same in parts, in that they've built various,
there's renovations to buildings, but the original brickwork is there with the memories. Yeah, that's how the film left me, really, in that with loss and grief, you grow up around it. It doesn't change. It's still there, but your perspective changes because of your own life experiences. And that's what I teach my young people. I say the grief will stay the same, you know, but their life will give them a different perspective of what grief is, as we all sort of face our own demise as well. Yeah, and our own death. Yeah. So it's an interesting film. Very interesting film. Very experimental, isn't it? It's very experimental. And I agree with Poe. In some parts it didn't work. In some parts it just didn't work for me. So Mel's rate this week is 7 out of 10. Okay. Good. Okay, all right then. Okay then, all right then. So Okay. Thank you very Georgia. much. Thank you. Good evening. Pues, profesor, un 7. Un 7 Muy bien. Mel Rate. Muy bien, muy bien. Sorprendido. Estoy sorprendido. Me ha recordado que te ha dado más nota que a mí en mi último Cineforum, que me dio un 6. ¿Con qué me dio un 6? ¿Qué película era? Olimpia. Ah. Leni Riefenstahl. Olimpia. El que trae Olimpia de la Riefenstahl empieza el programa de hoy diciendo: vaya blockbuster nos ha traído el profesor. También es verdad. Hombre, eran los Juegos Olímpicos en París. Estaba todo. Hombre, Sí, pero bueno, digamos que no era. Veías un partido, veías fútbol, veías. Arma letal no era. Arma letal no era. Hemos traído a Richard Donner al Cineforum. Curioso, Pau? Bueno, pues venga, dale. ¿Qué me estás lanzando un guante o qué? ¿Quieres que improvise? No, A ver, se lo Richard Donner. te lo estoy No le lanzando. provoques, a Pau no le provoques que. No me provoques, sí, que era un de provocador. Richard, ¿Qué? de Richard Donner a Jean-Pierre Jeunet hay un paso, ¿eh? Bueno, Hombre, no sé Superman yo, es Superman, ¿eh? No sé yo. hombre, Richard claro, Donner es un 4x4, lo ha tocado todo. ha tocado todo, pero claro, Tiene hay musicales, aquí, tiene acción. hostia. ¿Musical? Bueno, es que Richard Donner va a venir con una película de Navidad. Pues ahí ¿Cuál? lo Va a venir con una dejamos. película. Va a venir con una película de Navidad. Hombre, claro, está Superman, están los Goonies, está La Profecía, está Arma Vale. Letal, pero no creo que nadie de nosotros traiga Arma Letal, creo. Vaya. ¿Y está vivo? No. Richard Donner, Entiendo que No ya sé. murió, ¿no? yo creo que sí, sí. Ah, no, se murió en 2021, pobre. Mira. Pues nada, Otro ahí está, propuesta. Richard Donner. director que nuestro colaborador Carlos se va a perder. Pues sí. Está en Goslandia. Por eso hay que ¿Cómo traerlo en estamos? Navidad, porque en Navidad sí que vendrá Carlos, aunque sea un director muerto, el Claro. programa de Ya Navidad siempre lo que aparecen sea todos. vendrá. Muy bien. Pues volvemos a nuestros fantasmas, a nuestras ensoñaciones, a ritual de muerte. Pues eso, yo cuando voy al Claro, cine sí. es lo último que espero, que me hablen, de ningún ¿El qué? ritual de muerte. No, lo he explicado antes. Sí, lo sé. Pero yo me he entendido a mi manera. Bueno, pues esta cuarta parte, que es la que nos queda, es la parte en que lo que el ¿Tú espectador estás, ve. ¿Tú estás de acuerdo con tu amigo que decía que era No, redundante? Para no, nada. no. Es decir, creo que tiene mucho sentido, ¿eh? Lo entendí Vale. perfectamente, ¿eh? Porque de hecho aquí muchas veces hemos hablado de eso, ¿no? Sí, De la, exacto. ¿no? ¿Verdad? De esa necesidad lo que es de. más es menos. Entonces, Sí, por eso te pregunto. sí.
Pero por lo menos yo, las veces que lo he visto, no lo he entendido como una falta de confianza en el espectador o como algo innecesario de explicar, pero ves, está la criada allí y eso quiere decir, no, no creo que vaya por ahí, sino por poner un poco en evidencia el artificio de todo, ¿no? Y de otra vez de buscar esos fantasmas, de buscar eh, ese algo. Además, es una imagen esa ¿Pero no crees que, que despista lo de la criada? Porque es la única vez en la película que hay sonido de los actores que hablan. bueno, Nos sí hay están una frase, viendo. ¿no? Nos, Hay una la, frase que repite, dice la criada. que la repite dos veces. Nos están viendo. Sí, Luego hay yo más no me planos acuerdo y de... luego vuelve a decir, nos No están me viendo. acuerdo. Y desaparecen, ¿no? Entonces, Sí. claro, es como que, uy, la primera vez que habla, que nos hemos perdido algo, como decía Poe en la segunda parte, que no, que ese era el key de la cuestión, ¿no? Es como, es un subrayado, ¿no? En cierta manera. Es curioso lo Bueno, de la criada. sí, Es bueno, una yo creo criada que, que no hemos visto en Ghostlandia, como llamo yo ahora, que no bueno, estaba la hemos visto en la tercera parte. en la En tercera parte. Sí. la tercera parte, cuando Que hace pasa un las coche o algo ampliaciones. así, ¿no? Sí, y O una bicicleta. escondida. De hecho, cuando saluda a la niña que tiene Poe detrás, que pasa en bici, y saluda, en esa tercera parte vemos que en realidad está saludando a la criada que está ahí entre los árboles, entre los, ¿no? Pero ya digo que yo en esa cuarta parte, más que una aclaración o un, venga, ahora os voy a explicar todo, no lo veo en absoluto así. Además, me parece, creo que sería una torpeza muy grande, que y Guérin no es un torpe, ¿no? Creo que tiene más que ver con esa doble o triple entidad de los personajes, ¿no? Del actor, del falso personaje, del personaje de verdad, de ese artificio del cine. Además, lo que intentaba decir antes, esta cuarta parte es muy poco natural, ¿no? Lo que vemos, Mm. lo que vemos es claramente actuado y como casi como teatral, ¿no? Diría yo. Creo que tiene que ver con lo teatral, así como la tercera parte tiene que ver con lo pictórico y la segunda parte tiene que ver con lo, pues, qué sé yo, también en buena parte con lo pictórico, pero también con lo musical, ¿no? Es una parte, por cierto, antes bueno, de la banda sonora ya hablaremos, pero creo que tiene que ver con lo teatral, también del acto cinematográfico, ¿no? Y de lo interpretativo, pero me parece que no es casual que sea tan artificioso, ¿no? Lo que vemos. No me parece que haya un intento de voy a explicaros, por si no lo habéis entendido, os voy a explicar lo que ha pasado, porque tampoco no es el objetivo de la película, creo. Espero que no, porque si era un intento por explicar lo que había pasado, yo no, yo tampoco entendí la Bueno, explicación. Es es decir, que que realmente no existe una explicación clara, ¿no? Porque creo que de ya, alguna ya. manera Guerin lo que hace es, hey, las imágenes que habéis visto al principio son equívocas. Fijaos, vemos esto otro, vemos tal, y no da claves no es nada cerrado, ¿no? Uno puede entender lo que quiera si le apetece, y si no, quedarse con lo interesante que Claro, es lo. yo ahí ya estaba como muy perdido pero sí que es verdad que en esa cuarta parte otra vez, eh, para mí vuelve a haber imágenes súper bonitas. Eh, para empezar, la que corpore, corporeizar sería, en la que el fantasma se corporeiza, bueno, el verbo que Sí, sea, corporeiza. en la que aparece el fantasma, ¿no? Que es un momento precioso que es, lo digo ya, uno de mis planos favoritos de la película, que está filmado a través de un reflejo en un vidrio, ¿no? Que hay un plano desde el interior de la cámara, desde el interior de la casa a través de una ventana hacia el jardín, y entonces vemos aparecer al fantasma
que como un reflejo en el vidrio, ¿no? Y a partir de ahí ya lo vemos salir afuera con la cámara y ese momento me parece estéticamente precioso y es el momento de que después de haberse pasado toda esa segunda parte filmando esa casa, ¿no? Buscando ahí ese paso del tiempo, esas huellas de los fantasmas, ahí se hace material el fantasma y luego toda esa parte, ¿no? En la cual se prepara para ese último plano que ha de buscar, ¿no? Según nos explica en el prólogo de la película, y desaparece en la niebla. Eh, no sé, me parece súper bonita esa parte. Entonces, ahí sí que me daba igual, que no me lo tomé como me está intentando explicar nada. Simplemente ahí sí que me dejé llevar por las imágenes, ¿no? No le buscaba un sentido ni. Y lo de la criada es que no me acuerdo qué pasa con la criada. El rollo de la criada no lo pillé. Te has quedado con tus fantasmicas. La ¿Eh? criada. Te has quedado con tus fantasmicas, tus fantasmas, Yo tu sí, siempre. Los fantasmas, rollo gótico, forever. tu a ver qué pasaba ahí, la neblina, a ver si patapam, aparecía Yo algún. como Poe ha hablado de su plano favorito, yo aprovecho también porque ahora viene a cuento y hablo del mío, porque creo que en la tercera parte, cuando en esa imagen en que saluda a la niña que pasa en bici, de repente vemos como la imagen a través de ampliaciones, etcétera, y vemos a la criada que está detrás del camino, ¿no? En el bosque. Y esa imagen de la criada, que está desenfocada, lógicamente, porque lo que está grabando Fleury es a la niña en bicicleta, es absolutamente espectral. Cuando vemos imágenes, esas imágenes, supuestas imágenes de fotografías o de historias que han No. captado un fantasma o han captado un. Vemos eso, exactamente eso. Y ese plano, esa imagen me parece muy interesante en ese sentido y en otro, que es, creo, uno de los fundamentos de la película, que es la autonomía de la imagen cinematográfica. No sé, que hemos hablado tantas veces de que de repente aquello que el director filma, cuando lo ve un espectador, pasa a ser de ese espectador, deja de pertenecer a ese director, ¿no? Y Fleury graba a la niña sin saber que está grabando también a la criada que está ahí mirando a ese tipo y por lo tanto eh, el espectador puede que, como es nuestro caso, puede que vea eso otro, ¿no? Y de una interpretación distinta a la que trataba de transmitir o a lo que trataba de capturar el director, que en ese momento era Fleury, ¿no? Así que me parece muy interesante. Cuando comentaba al principio que lo comparaba con James Gray, porque me has recordado que los dos, Guerin y Gray, hablaban de la necesidad de educar en las escuelas sobre el valor de la imagen y que la falta de educación hacía que hubiera esta especie, pues eso, de no entender y sobre todo la banalización, esa palabra que tanto nos gusta aquí, que utilizábamos con la banalidad del mal, cuando hablábamos de la zona de interés, pues se hablaba de esa banalidad de la imagen, fruto de la digitalización de los medios, de ir con nuestro iPhone y ir grabando sin saber lo que grabamos y cómo lo grabamos. Y, y hablaba y reivindicaba de esa necesidad de que eduquemos y expliquemos lo justo lo que estás explicando ahora sobre qué pasa, lo que puede pasar y cómo la imagen se puede interpretar, ¿no? Cuando estamos grabando a alguien. Es algo que me llamaba la atención. ¿No? Y estamos haciendo nuestra sección ya de las escenas favoritas y en el segundo bloque me gusta mucho el juego de sombras eh, y los colores, como los colores, el director de fotografía
explora con filtros, con diapositivas proyectadas y hay toda una serie de juegos de sombras de color que me gustan mucho en los interiores. Ah, también me quedo con un detalle que hablaba el propio director, que lo decíamos en la entrevista. El director, pues, esas truballas, ¿no? Que decimos en catalán, esa accidental truballa de cuando encuentras de repente, pues, esas gotas que están cayendo un día de lluvia y están cayendo por los cristales y esa proyección de las sombras y van a parar a la pila y esas gotas al final van a acabar en la pila donde está el grifo y ese tipo de efectos es lo que potencian esas imágenes que hablábamos de que es un cine muy poético en ciertas secuencias, ¿no? La película y cobran mucha fuerza en el segundo bloque, por ejemplo. Ahora que hablabas de sombras otra vez, el título lo saca Guérin de un texto de Gorky, el escritor ruso, en el que Gorky en 1896 ya, eh, de alguna manera, tiene una experiencia con el cine, cinematográfica, no sé si rueda o asiste a un rodaje o algo así. Y para tratar de definir lo que era el cine, que lógicamente era algo incipiente, lo define como un tren de sombras, ¿no? Que lo que le parecía era como algo muy parecido a las sombras chinas, eh, como eso, ¿no? Como algo espectral, como imágenes reflejadas, y lo define como un tren de sombras. No es Y- por el tren propiamente Sí, dicho, es por esa yo creo que experiencia, pero es el tren de los hermanos Lumière en esa primera sí, yo también proyección entendí que en la que la cual experiencia. él utiliza el juego de las sombras, pero el tren físico que invade la sala ante el estupor, esa anécdota que el- siempre contamos que todo el mundo sabe de cuando se proyectó por primera vez, ¿no? Seguro que está relacionado también, pero lo saca él ha explicado más de una vez que lo saca de ahí, de este texto de Gorky, que define al cine como un tren de sombras. Sí, sí, no, pero creo que el texto está escrito de la experiencia de Gorky de asistir Ah, Asistir vale, a los vale, 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 hermanos, vale, claro, por vale, eso me vale, refiero, y de vale, describir porque vale, cómo lo que está viendo es un que- París, pero que es todo en blanco y negro, vale, vale. y con termina con Que el mudo, con tren, Gorky, gente que sí. que no Gorky habla. hablaba de la Los apertura de hermanos, Gorky, sí, Lumière. la proyección, Vale, exacto. Gorky claro. hablaba no, de la no lo proyección sabía, de no los lo sabía. Lumière. Sí, sí, Ah, sí. Y de ahí, De claro, ahí el el título de la tren película, ese. si alguno dice, bueno, el tren, Sí. vale, puede ser metafórico, pero tampoco es como Que tren. claro, es perfecto, porque si estás hablando de una película también que habla de eso, de los orígenes del cine, ¿no? Y tal, pues Sí, era claro, la idea que genital. ¿Lo he dicho bien? ¿Genital? ¿Lo puedo decir? ¿O no? genital no, genial. No, lo he dicho mal, ¿no? no, genital no sería, sería, Genital Genital. sería otra cosa. sería seminal, ¿no? Quizás, más que Pues se me está yendo el español, se me está yendo, ¿eh? Madre mía. Eh, cine por cojones. Por cierto, la banda sonora, antes ha hablado un poquito Mel, es curioso y no es casual que Guerin escoge a los grandes músicos impresionistas, por lo tanto, como músicos impresionistas descriptivos, ¿no? Músicos que no tratan de contar una historia o de contar algo, de ser contundentes, sino de describir como lo era el impresionismo, ¿no? Y escoge piezas de Debussy, de Ravel, y también ya yéndose un poco más allá, hay un fragmento de La Noche Transfigurada de Schoenberg, que es algo muy, eso sí, que es más contundente, ¿no? Y, y creo que es muy coherente que haya escogido este tipo de música. Libre de derechos, no hay que pagar copyright. Lo ha venido muy bien. Bueno, llevan ya más de un siglo muertos, yo creo que... Sí, sí, aquí todo va de muertos. Eso, madre mía. Ah, ¿nos recuerdas cómo era ese final?
la pregunta sería, ¿la película tiene final? Bueno, ¿Lo tiene? sí tiene un plano final, ¿no? Hay un plano final en el que vemos en lo que entiendo que debe ser el pueblo de Tweed en la actualidad, en 1997, un plano fijo con gente pasando por un cruce en una calle y al final vemos el río o el lago en el que Fleury al principio de la película y después más adelante también, pues trata de captar esas últimas imágenes para su película Pero y ¿por se qué embarca. volvemos ahí, profesor? Porque habíamos estado ya allí y volvemos otra vez, ¿no? Que se nota que ha pasado el tiempo, pero vuelve a ir a los mismos cruces, a las mismas, los mismos cruces de Sí, la calle. Repetimos, ¿verdad, Pau? ¿Te acuerdas? Ya habíamos estado en uno de los bloques anteriores. En el segundo bloque Sí, y vuelve al final, que percibimos que hay menos sonido, menos bullicio, que es como que el tiempo ha pasado, pero repite plano por plano la misma ubicación de donde habíamos estado anteriormente. sí, lo único que lo mezcla es una parte extraña, entre comillas, porque si coges todo el tramo final a partir de mi escena favorita, que es cuando emerge el fantasma, es este cuarto bloque, ¿no? Es el que acaba con el final. Ahí hay como una mezcla de la, del making of de la película, ¿no? Un poco de que aparece el director y se va y sin solución de continuidad pasamos a esa vuelta al presente, ¿no? A esos planos que en algunos casos ya habían salido. Y también hay una serie como si no recuerdo mal, también hay una serie como de fundidos dentro de los mismos planos en el presente, hay como una especie como de fundidos encadenados. Bueno, no sé, es un final como muy misterioso, ¿no? También, un poco. Claro, por eso le sí, preguntaba al profesor si se interpretaba como un final o no. creo que es importante que aparezca en plano al final el río o el lago donde desaparece Fleury, ¿no? El director. Eh, Creo que es algo bastante sugerente, ¿no? Es decir, siguen pasando cosas, pasa una señora, oímos a gente gritar por la calle, tal, no sé qué, pero ahí está el río, de hecho, vemos cómo Sí. el agua corre, ¿no? Como el agua fluye. eh, y ese creo que ese es el último plano de la película, ¿no? Y de hecho, creo que me lo ha explicado muy bien, ¿no? Un poco el sentido, se puede aplicar al final, todo eso que ha explicado pues, El tiempo, hay una desaparición, ¿no? Ella hablaba de pena, pero hay una desaparición que siempre está ahí. Lo que pasa es que la vida se construye alrededor de ella, ¿no? Y van pasando cosas, ¿no? Y aquí es lo que vemos, ¿no? Al fondo te recuerdan que hay ese río donde hubo la desaparición del personaje y luego la vida, pues, continúa girando, ¿no? Y pasa la gente, ha pasado el tiempo, va pasando la gente, van pasando otras vidas, pero no es que haya desaparecido lo que pasó en el pasado, sino que pues la vida como bueno, como unas capas de cebolla, ¿no? Sigue circulando en torno a ese lugar con lo que ha pasado en el pasado allí, ¿no? Vamos a tener un thriller, ¿eh? No nos hemos enterado. Pues, profesor, no sé si nos queda algo más que decir. por mi parte no, muy contento de haber podido hablar de Guérin y de un cine tan ah, particular, ¿no? Y hablar de documental, de este tipo de documental tan curioso también. Pero bueno, si conseguimos que haya alguien por ahí que lo vea y se acerque a Guérin, pues ya será un premio. Con lo cual estamos de acuerdo de que es un documentalista, José Luis Guerín. Bueno, es un documental entendiendo el documental como algo no tan alejado de la ficción, ¿no? Porque Eh, todas las películas que ha hecho, tú que te las has visto, son del mismo estilo.
Bueno, en La ciudad de Silvia creo que es una película que se acerca más a la ficción, Ah, pero a la ficción más convencional sin ser en absoluto una película convencional, pero se acerca un poquito más, pero sí que creo que trata de adentrarse un poco en esa intersección, ¿no? O en esa, por lo menos en esa idea de que el documental y la ficción no están tan alejados y que la frontera es muy difusa, ¿no? Y en ese, de hecho, esta película es un ejemplo claro, ¿no? Es un documental, pero es un documental eh, falso. Por lo tanto, como seguramente lo son todos los documentales, ¿no? Tiene una naturaleza, no sé cómo decirlo. pero es curioso porque es un género que se está poniendo muy de moda, ¿verdad, Pau? Es algo que esto del Sí, falso documental, ¿entiendes? falso documental. Y que cuando él lo hizo, pues bueno, a lo mejor es de los primeros. Sí, pero claro, yo aquí no veo una pretensión ah, de falso documental del palo. El hombre nunca pisó la luna, sino que lo veo más como con una pretensión más poética, ¿no? No con una pretensión, sí, con un espíritu más poético, ¿no? No sé, yo no lo he visto mucho en este caso como un documental, igual que en Construcción, que es el ejemplo que tengo más a mano. ah, pues sí que es verdad que está documentando una obra y la transformación de la ciudad. Aquí también documenta el paso del tiempo en cierto sentido, pero con una vocación mucho más poética, yo creo. Sí, en cualquier caso es interesante el debate sobre qué es un documental, ¿no? Y qué no lo es, y qué parte de ficción tiene siempre un documental y qué parte de documental tiene una ficción y que la frontera es difusa y cada vez más, ¿no? Lo Y hablábamos con Berto, ¿os acordáis que tuvimos ese, sí, ese debate también? Con lo que había rodado y cómo lo había rodado. Porque utilizaba todos los trucajes. ¿Os acordáis cuando utilizaba los trucajes y las composiciones que hacía también? Qué potentes eran. Quizá con menos poesía, pero era otro tipo de poesía también en movimiento. Sí, sí, Pues totalmente. mm, a mí me lo recordaba. Pues, profesor, como no tenemos ni a Pablo, ni a Carlos, ni a Oriental Paradiso, ni a Quique, todos los caídos. Me dejo alguno más, ¿no, Pau? ¿Me he dejado alguno más? De los fantasmas. ¿Una sombra más me he dejado? He dicho todas las sombras, ¿no? De Pablo, este Navajo, programa. Oriental, Carlos, Quique. ¿Alguna sombra Sí, más? sí. Hemos tenido algún guest star, pero vamos. Ya están, ¿no? Bueno, pues a ver si recuperamos esas sombras en los siguientes programas para que lo hagan más ameno y nos puedan los comentarios que siguen entrando. El último que he borrado, no sé si era también otro muy contento de descubrir que no teníamos la película Sin Perdón. Yo creo que es la película con más comentarios Unos comentarios decepcionados. Sí, decepcionados por no encontrar la película y encontrar por no encontrar a mamarrachos. A Clint Eastwood, ¿no? Y No, encontrarnos a nosotros. sí, encontrarnos a nosotros. Sí, sí, sí. Pues es lo que Ah, hay. es Es lo lo que que hay, hay, sí, ¿no? sí. Sí. No sé si dejar los comentarios, pero bueno, alguno dejo, pero y claro, yo creo Sí, hombre, que Clint Eastwood, déjalos. sí. Claro que sí, déjalos. ¿Por qué no? Ay, Sí, así se definen solos. Es decir, Con naturalidad. claro. bueno, pues con nuestra naturalidad vamos a dar las notas. Nos vamos a la sección. El profesor bautizó la hora de las tortas, mejor dicho, la hora de las sombras, sería para hoy. Nos vamos a poner las notas.
Pues, Pou, con tus gafotas. Hoy es un programa de gafotas. Yo creo que va a haber dos grupos hoy. Los gafotas y el no gafotas. Ah, no, que La hora Melanie no tenía, Melanie no tenía gafas. la hora de las Pues, luces y las sombras. Bueno, pero oh, Melanie le ha qué puesto un 7. poético. ¿Eso Sí, qué sí, sería? sí, sí. Claro, Ya porque un 7 es una buena nota, ¿no? es una buena nota. Sí, sí, la verdad es que no me lo esperaba. Mm. Ok. Bueno, pues por resumir un poco, pues como todas las películas que traemos, otra película muy interesante. En mi caso, la he visto con esa ambivalencia que ya he comentado, que hay un momento de la película que me pierdo un poco, que no la disfruto tanto bueno, por no tener muy claro no lo que pasa, sino cuál era la intención última del director, ¿no? Ah, claro que esta tertulia me ha ayudado bastante, pero esa parte tercera de la película me provocó un poco de bajonazo después de que venía la verdad, de un segundo bloque. eh, Hablo de los bloques porque es que en este caso son muy marcados, ¿no? Está claro que al No, final es el conjunto de la película lo que vamos a puntuar, ¿no? Pero hablo de los bloques estrictamente porque es que en este caso creo que hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Y entonces, pues me ha pasado eso, que he conectado mucho con la parte poética de la película cuando la ha filmado de una determinada manera, como pues en la primera mitad, por decirlo así, y me ha costado más encontrarle esa poesía y esa conexión a esa segunda parte donde se entretenía con la manipulación de la imagen y con esa cosa más conceptual del montaje y tal, ¿no? Esa parte me tira un poco más para atrás. Creo que pues otra película que ganará con las revisiones. Así que yo le voy a poner un 7,5. un 7,5. Pou, voy a anotarlo que el otro día no lo anoté y esto se queda en el olvido. Pou, 7,5, email, un 7. He anotado queda en la posteridad, en la libreta. Cuando tenemos nuestras chácharas, nuestras discusiones. Ah, me ha fascinado José Luis Guéry, pero me ha fascinado en esta ocasión por eso, más por lo que dice que por lo que filma. Ah, construcción es fácil, en construcción es más sencilla el poner la cámara y ponerle a esos actores, como él llama, ese cine orgánico, esas situaciones que él no quiere, que él quiere provocar, pero que quiere que sean naturales. Aquí sí que había una gran idea de reconstruir y no voy a decir de artificio porque es algo que no va con él, sobre todo cuando te explica también y asemeja el cine con la pintura, con esa idea mítica que le explicaba, ¿no? De la, de la primera imagen que el hombre seguramente visualizó de esas sombras en las cavernas, de los bisontes, proyectando esas sombras y la imaginación y le hacía visualizar sus primeras películas, ¿no? Mentales. Me gusta mucho dice él, el arte de fijar una sombra y como él lo ha tratado de filmar en esta película con estos bloques que es verdad que son muy diferenciados, pero que no tienen sentido uno sin el otro, ¿no? Quizá el cuarto mm, podríamos invertir algún orden y la película te seguiría funcionando. Quizá eso te da alguna pista, ¿no? De, de qué tipo de cine estás viendo. Me gusta una frase con la que él termina la entrevista, que dice él, si puedes ir a la fuente, ¿para qué ir a la vasija, ¿no? Ah, pero
hay que entender que para ver este tipo de cine yo creo que tienes que haber visto o haber roto muchas vasijas antes de ir a la fuente, ¿no? Y que sí entiendo que es una película que no es fácil. Mm, porque decís que no hay que entender. Y es verdad, no tienes cómo entender, pero claro, entonces entramos en esos espectros, en esas sombras emocionales que cada uno, pues cuando le pille, en la edad vital que le pille, en el momento que le pille, pues va a sentir una cosa o no va a sentir lo mismo que vosotros habéis sentido, ¿no? Con lo cual, yo que no he sentido lo mismo, pondré un 6. Muy bien. Bueno, pues como he dicho al principio, me parecía que era la película ideal de Guérin para hablar del cine de Guérin. Podría haber sido alguna otra, ¿eh? Pero eh, mm, creo que es ese cine que trata de investigar qué tiene que ver el cine con la vida, qué tiene que ver el cine con la representación de la vida, no con la imitación, sino con algo distinto, ¿no? Tratar de entender qué es la imagen cinematográfica, cómo se define, qué contiene, y a la vez hablar sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que estuvo en un sitio y ya no está, am, sobre el paso del tiempo. Am, bueno, eh, me parece un cineasta eh, espectacular, un cineasta muy importante. Y creo que esta es su mejor película, así que le pongo un 10. Pues con las notas puestas con el 10 rotundo del host al profesor, damos, damos por finalizado el trayecto, fin de trayecto de este tren. No sé si vamos a dejar las sombras para ir a la luz o vamos a seguir con más sombras. Todo depende de la película que traiga el próximo host. Así es que según mi lista alterada después de todos estos saltos veraniegos, el próximo host soy yo. ¿Os parece bien? ¿Os cuadra? Y tanto. El profesor, ¿verdad? Es que Veremos no si hay más le remedio, ¿no? cuadra la película. Eso es otra Es que, cosa. es que somos tres, tío. Es que es muy fuera show, ¿eh? O sea, Bueno, pues es que oye, pues ya pues, tenemos que pensar mucho. O sea, a ver, joder, que hay que prepararse y que hay que pensar mucho. No puede ser que seamos tres, pero en fin. Bueno, pues nada. ¿Quieres que esperemos a em, Pablo? ¿Quieres no, que no, esperemos a bueno, yo Pablo? tengo una solución para la semana que viene, tengo una solución, pero claro, o sea, la velocidad a la que consumimos nuestras listas de futuribles es vertiginosa en el verano. Pero bueno, ah, vale, pues voy yo. Yo voy a parafrasear a Pablo, que hace poco hizo un tuit maravilloso que me encantó, que dijo, anoche soñé con Yugoslavia. Y yo voy a parafrasearlo y voy a decir que anoche soñé con Checoslovaquia y vamos a volver al cine checo, de la mano de un director que se llama Jaromil Gires. Bueno, no sé cómo se pronuncia, si es Gires o Gires, tiene una, o Gires, porque tiene una S así como con una tal. Y propongo una película a la que le tengo mucho cariño, que no tengo ni idea si es una película importante, diría que no, porque, eh, bueno, creo que no, pero creo que es una película que merece la pena que la compartamos con el mundo y que la gente la conozca, que se llama, no sé si el título es la traducción literal o se estuvo, no, yo creo que no se estrenó en España, pero bueno, el título en español es Valerie y su Semana de las Maravillas. En inglés,
como muchos la conocimos por primera vez, Valerie and Her Week of Wonders. Jaromir Girés, 1970. Parece que nos has traído marionetas ah, más ¿Cómo? sombras. Más sombras, Marionetas. más... No, esto no será... ¿Te acuerdas de las aventuras del varón? ¿Te acuerdas? Del varón de... No ¿Te no acuerdas es cuando un... nos trajiste todas esas sombritas Karel con los Zeman, hombre, recortes, eh? ¿cómo no voy a...? Maravilloso. Sí, sí, recuerdo lo que te gustó también a ti. ¿Dónde? Por mí saliste contento. Nos vas a traer al primo, nos traes al primo ahora. No tiene nada que ver, nada que ver. ¿Dónde lo vemos, Pou? Pues ya os pasaré el... Bueno, está editado, esto está editado en físico. Te la puedo dejar en físico si te interesa, Lothar, pero también está... Creo que está en YouTube y creo que está en archive.org con buena calidad. Vale. ¿Cómo escribe en el WhatsApp Sí, el nombre del director? lo escribiré, sí. Y la película también, y os pasaré el enlace y un par de recomendaciones Molt bé. extras. Pues Estupendo. muy bien, Paul. Nos vamos a la República Checa, ¿no? ¿Has dicho? Sí, no, a Checoslovaquia, porque en 1970 era Checoslovaquia. Estaban todavía junticos. Luego Sí, ya se separaron. ¿Qué fue? ¿En los 90? ¿Dónde se separaron? Me imagino. sí, no, más o menos, Sí. 89, 90 o por ahí. Sí, sí, después Pero de... antes estaban juntos, los checos y los eslovacos. Vale, Pou, pues Muy di el bien. título como era, recuérdalo, nos vamos a ir para la próxima semana a Valerie traer. y su Semana de las Maravillas, que espero que también sea la vuestra Sí, Semana Seguro de que las sí. Maravillas. da mucho juego el título para los titulares. Sí, el titular está hecho ya, ¿eh? Casi. Sí, como no entro en gracia, qué fácil va a ser. ¡Pam! Va a ser tan fácil. Vale, Pou, porque tal como lo has dicho, no sé si es cine importante, pero me la traes sin Dice, cuidado. no sé si era importante, creo que no. Es cine de Bueno, verano, creo es que cine de no. verano. Estoy yo con estos dos. Aprovecho que no No, tengo porque... que no tengo el máximo quórum. Pero bien, pues así me gusta que te arriesgues, valiente. Joder, no me pides que explore márgenes, pues en los márgenes, claro, es No, es difícil que encontrar tótems de la llevas historia del cine, años, pero llevas creo que sí que... acomodado. Uf, sí, No, sí, llevas acomodadísimo. tiempo. Vamos. Hombre, me acuerdo de los inicios cuando traías facha, madre mía. Sí, Bueno, tardé ha sido. bastante en traer facha a facha, perdona. Y para el recibimiento que tuve, vamos, empezando por usted, cualquiera se anima a volver a traer facha a facha, vamos. Hombre, Eso es que sí, ya lo luego en sabes. Twitter, que no sé qué película más. Sí, sí, claro, pero luego te pones a verla y no, ni esto no. Ya no, mía no. Ya no. Ahora soy de Antonio. Esta yo creo que yo y el profesor no la hemos visto. Ya No. la ventaja, mira, que tienes es Sí. que vamos frescos. Mirada fresca. Primer encuentro. Primer encuentro. Tú no la has visto, pero te suena, o no te suena de nada. Te tendré que recordar. Vale, pues ya recordaré. Luego ¿No me lo te suena? recuerdas. No, la verdad es que ahora me pillas fuera de juego. Vale, pues nos vamos. Molt bé. Apa, Buena semana. chao. Adéu. Chao. Adéu.